vamos a dar inicio a este simposio de GlaxoSmithKline. Primero que todo, agradecerles a quienes están presentes en este momento y a quienes están acompañándonos por vía virtual, y a los organizadores del Congreso por darnos la oportunidad de presentar esta data junto a dos doctores que no necesitan mucha presentación, ustedes los conocen bastante bien. Estamos con la doctora María Marta Greco, ella es infectóloga, trabaja en el Hospital de Buenos Aires, Argentina, y el doctor Rolando Campillay, quien es inmunólogo y que trabaja en el Hospital Barros Luco y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Mi nombre es Pablo Herrera, soy inmunólogo clínico también y soy gerente médico para el área de VIH de GSK. Y el día de hoy vamos a hablar principalmente una conmemoración de los 2 años que tenemos ya de Dovato en Chile, y vamos a enfocarnos en algunas discusiones bastante interesantes, creo, respecto a datos de eficacia, de seguridad y también algunos datos bastante interesantes de vida real. Acá está mi declaración de conflicto de interés, y es importante mencionar que los speakers externos, es decir, el doctor Campillay y la doctora Greco, recibieron pago por esta actividad. Voy a hacer una pequeña introducción porque creo que es importante hablar un poquito de lo que es la vida saludable, ¿cierto? Hoy día estamos mucho más enfocados en otros aspectos de la vida de las personas que viven con VIH, y por lo tanto la vida saludable ya no implica solamente lograr la indetectabilidad, ¿cierto? Si bien es el primer paso, pero tenemos que mantener una vida saludable también en el largo plazo. Hay factores que dependen tanto de la terapia como y otros que no dependen de la terapia, que se asocian a esta vida saludable. ¿Y qué factores de la terapia podemos mencionar? Eventos adversos, ¿cierto? Interacciones farmacológicas o eventos adversos que puedan producir alguna comorbilidad. Y los factores no dependientes de la terapia antirretroviral serían estas comorbilidades, ¿cierto? Y las medicaciones o el manejo que podemos dar para estas comorbilidades, así como también una vida saludable que implica ejercicio, dejar de fumar, consumo de drogas, etc. Y esto no es algo que solamente digamos nosotros, ustedes probablemente han escuchado del estudio Positive Perspective. Este fue un estudio que evaluó muchos aspectos de la salud general de las personas que viven con VIH, y es importante mencionar que 2 de cada 3 personas que participaron de este estudio estaban preocupados por los eventos adversos de la terapia antirretroviral. La mitad de ellos habían cambiado de terapia en algún momento por algún evento adverso, y 1 de cada 3 pacientes mencionó que la razón más importante para cambiar la terapia fue reducir el número de antirretrovirales. Por lo tanto, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los beneficios de un régimen con menos antirretrovirales? ¿Cierto? Pueden ser varios, pero estos son algunos de los más importantes. Consideraciones en precio, en costo, preservar tratamientos para terapias futuras, mejorar la salud metabólica, disminuir las interacciones y mejorar en general la tolerabilidad y aceptabilidad del esquema que está recibiendo el paciente. ¿De dónde viene la data de Dovato? Y esto ya con esto termino. Es para mencionar que Dovato tiene un amplio respaldo científico. Tenemos 4 estudios clínicos aleatorizados, ¿cierto? Tenemos el Gemini 1 y 2, que en pacientes naive, a 3 años de seguimiento. El STAT, que lo mencionaron hoy día en la mañana, ¿cierto? Un estudio de test and treat con 131 pacientes. Tenemos el Tango y el Salsa, ambos estudios de switch en pacientes indetectables que se cambiaron a Dovato, con casi 741 y casi 500 pacientes. Y tenemos una amplia data de vida real con más de 7.000 pacientes en estudios clínicos de vida real, de cohortes, en el fondo, que vienen a complementar y aumentar en el fondo la evidencia que existe y que soporta hoy día a un esquema de 2 drogas con dolutegravir y lamivudina, como lo es Dovato. Entonces, sin más introducción, dejo con ustedes a la doctora María Marta Greco, quien nos va a hablar de la seguridad, tanto, aquí están los conflictos de interés, perdón, de la doctora Greco, y nos va a hablar de la seguridad, su experiencia y la replicación bajo el nivel de detección. Doctora Greco, muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar hoy acá y a las autoridades por invitarnos. La verdad que es un placer para mí estar siempre en este país, un país de amigos. Y bueno, en esta muy breve presentación, que es la primera parte, vamos a abordar algunos aspectos fundamentalmente de seguridad, aspectos metabólicos y cambios en el peso, y aspectos acerca de la replicación debajo del nivel de detección en los estudios clínicos de Dovato. La siguiente. No, para el otro lado. Ahí está. Bueno, en estas primeras 2 diapositivas nada más vamos a ver algo acerca de efectos adversos. Yo sé que están lejos, lo ven chiquitito, así que yo un poquito se los voy a leer, pero en esta diapositiva lo que vemos fundamentalmente es el análisis en pool de los estudios Gemini 1 y Gemini 2 respecto a efectos adversos. Observen que cuando vemos aspectos, el aspecto de efectos adversos en general, vemos que no hay diferencias significativas entre la pauta de Dovato y la pauta de 3 fármacos, ¿sí? Los efectos adversos más frecuentes en ambos grupos fueron diarrea, nasofaringitis, dolor de cabeza, cefalea, pero realmente no hubo diferencias significativas entre el esquema en estudio y el comparador. Sin embargo, observen que cuando vamos a los efectos adversos relacionados directamente con los fármacos, aquí sí, lo ven chiquitito, yo se los leo, un 20% para el grupo para los pacientes que recibieron Dovato versus un 27% para los que recibieron 3 fármacos. Ahí sí hay una diferencia importante en los efectos adversos asociados a los fármacos. En cuanto a los efectos adversos que llevaron a discontinuación de los fármacos, nuevamente no vemos diferencias significativas, y en cuanto a los eventos adversos serios, no hubo diferencias entre los grupos. O sea que, evidentemente, Dovato se comporta como un esquema seguro, incluso con menos efectos adversos que el comparador de 3 fármacos. Esto es bastante lógico de pensar. Le estamos sacando a ese esquema prácticamente el tenofovir disoproxil fumarato con los efectos adversos que eso conlleva, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces un estudio de switch. Observen lo que pasa en esta diapositiva. En esta diapositiva lo que ven es el análisis en pool de la semana 144 del estudio TANGO. Recuerdan que el estudio TANGO es un estudio de switch en donde los pacientes que estaban con un esquema basado en tenofovir alafenamida pasaban a recibir dolutegravir 3-TC Dovato. Entonces, acá ustedes van a observar que cuando analizamos cualquier evento adverso no hubo diferencias significativas entre los fármacos. Pero cuando vamos a los efectos adversos relacionados con las drogas, si los vemos, son más frecuentes en el grupo de Dovato. Y el análisis que tenemos que hacer es que estos pacientes venían justamente, como yo les decía, de un esquema con el cual estaban estables e indetectables. Venían acostumbrados a un esquema y luego tienen que cambiar a fármacos nuevos. Así que probablemente esto se explica, este aumento en los efectos adversos en Dovato se explica por este cambio a un nuevo esquema que están realizando los pacientes. Tal es así que cuando se analiza exclusivamente el grupo, ambos grupos, pero después de la semana 48, cuando los pacientes tuvieron tiempo de acostumbrarse a este nuevo esquema, las diferencias ya no son significativas, ¿sí? Las diferencias se ven sobre todo a expensas de las primeras 48 semanas, cuando los pacientes estaban experimentando un nuevo esquema. Y por último, les muestro en la parte inferior de la diapositiva los efectos adversos relacionados con metabolismo y nutrición, para dar paso a las diapositivas que vienen, que hablan justamente de los cambios metabólicos y del aumento de peso. Observen que nuevamente, en realidad en el análisis en pool de la semana 144 del estudio TANGO, no hubo diferencias significativas entre el Dovato y la rama comparadora. Gracias, doctora. Doctor Campillay, quería preguntarle a usted su opinión respecto a esta data de diferencias en cuanto a eventos adversos, como decía la doctora, que muestra esta diferencia específicamente en pacientes naïf cuando comparando los efectos adversos relacionados a la droga.
Bueno, la experiencia que yo tengo básicamente es pacientes que he switcheado a Dovato y que la mayoría de ellos han estado previamente con un esquema de Triumeq, abacavir, 3TC y dolutegravir. Por lo tanto, mi experiencia en general no he visualizado estos eventos adversos. Lo que sí, algunos pacientes han mencionado que se sienten mejor, una manifestación bien inespecífica, pero que se sienten con más energía, se sienten más activos después de haber hecho este cambio de un esquema basado en 3 drogas a Dovato. Y hasta el momento mi experiencia todavía no me ha ocurrido que algún paciente me manifieste algún evento adverso relevante que signifique retroceder o volver a realizar algún cambio. Y doctora, no sé en su experiencia, ¿cómo ha visto esto usted? Sí, hoy lo charlábamos a la mañana. Nosotros empezamos a cambiar a los pacientes a dolutegravir 3TC por separado porque durante mucho tiempo no teníamos Dovato o autorizado o no lo tenemos en alguna obra social. Y realmente este impacto en el aumento de peso que está bien descrito y que todos sabemos que está relacionado con los inhibidores de integrasa, no lo vemos en todos los pacientes. Yo les comentaba, yo tengo pacientes con dolutegravir que no aumentan un solo kilo. Creo que a todos nos pasa en la práctica cotidiana que tenemos pacientes que sí aumentan de peso y otros que no. Realmente yo creo que cuando personalizamos el esquema tenemos en cuenta muchas variables de la vida de los pacientes y bueno, una puede ser la predisposición al aumento de peso, pero realmente ese factor, el impacto de ese factor versus la nobleza de dolutegravir como fármaco en cuanto a la eficacia terapéutica, a la baja o casi ninguna interacción con fármacos, a la baja cantidad de efectos adversos, que lo ha posicionado como primera línea en nuestros países y en el mundo, realmente no es un factor de peso a la hora de decidir, ¿sí? El aumento de peso no ha sido un factor que al menos yo en mi experiencia tenga en cuenta a la hora de decidir eso. Incluso yo le comentaba a Pablo que a veces uno no tiene tiempo de conocer la vida de los pacientes y uno quiere iniciar lo antes posible el tratamiento y dolutegravir es una droga muy noble para eso, así que realmente no es un factor que ha sido de peso para decidir cambiar o iniciar un esquema. Muchas gracias, doctora. Y efectivamente, en ese contexto quería pedirle si nos puede comentar un poquito estas diapositivas que hablan efectivamente del aumento de peso con los distintos antirretrovirales. Sí, este que les muestro en esta diapositiva es un estudio muy interesante de Paul Sachs. Es un estudio tipo metaanálisis en donde analiza 8 estudios randomizados, pero lo interesante del estudio es que analiza estudios desde el 2003 al 2015. Entonces, introduce datos comparativos de diferentes fármacos, incluso fármacos que ya prácticamente no estamos utilizando como AZT. Y compara el aumento de peso con los diferentes esquemas. Observen que el aumento de peso se ve con todos los fármacos, incluido AZT. Tenofovir disoproxil fumarato, abacavir, tenofovir alafenamida a la cabeza. Todos los fármacos antirretrovirales se han asociado con aumento de peso. Sí, lo que observa Paul Sachs es que en los estudios más recientes, en donde los esquemas contienen inhibidores de integrasa, el aumento de peso es mayor. Y observen que los inhibidores de integrasa, dolutegravir y bictegravir, son los que con más aumento de peso se han asociado, más que el vitegravir y raltegravir. ¿Sí? Lo que es interesante en este trabajo de Paul Sachs, que no se muestra en la diapositiva, es que también encontró factores demográficos muy fuertemente asociados al aumento de peso. Aquellos pacientes que tenían más bajo CD4 al inicio, más alta carga viral al inicio, aquellos pacientes que tenían síntomas asociados a SIDA, aquellos pacientes de sexo femenino y los de raza negra, esas variables demográficas se asociaron a aumento de peso prácticamente en forma similar o mayor a los fármacos por sí mismos. Esto no hace más que reforzar el concepto que todos conocemos. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad son factores, condiciones relacionadas con múltiples factores atravesados por múltiples factores condicionantes y también muy relacionados desde lo genético, desde lo ambiental. No es
tan sencillo y tan simple como un fármaco me hace aumentar de peso. Probablemente haya otras variables a tener en cuenta. Doctora, y mencionar también un poquito, porque estamos hablando en general, antirretroviral en general, pero es importante también saber qué pasó con Dovato en los estudios clínicos, ¿cierto? Exactamente. Bueno, en los estudios clínicos de Dovato, los 4 principales estudios clínicos de Dovato, observen que las diferencias en los aumentos de peso, sobre todo vamos a observar los que tienen ya 3 años a largo plazo, Gemini 1 y Gemini 2 a 3 años y Tango, el estudio de Switch a 3 años, observen que las diferencias no han sido significativas entre Dovato y la rama comparadora. En ninguno de los estudios. También se menciona el aumento en STAT. Recuerden que STAT es un estudio de rama única, no tiene comparador. Todos recibieron Dovato en un escenario de test and treat. Y SALSA, que sí es un estudio de switch de Dovato a cualquier esquema previo, tenga o no tenga TAF. Tango era solo con esquemas con TAF, SALSA era cualquier esquema. Y como pueden observar, las diferencias de peso no han sido significativas en los estudios que tienen rama comparadora con respecto justamente al comparador de 3 fármacos. La siguiente. Entonces, como les decía, en Gemini 1 y 2, en el análisis en pool de ambos estudios, observen que la media de aumento de peso fue 3.7 kilos para Dovato versus 2.4. Es una diferencia que no fue estadísticamente significativa y que si lo comparamos con el aumento de peso de la población en general, es alrededor de 1 kilo por año. Así que realmente no ha sido tampoco una diferencia significativa con respecto a la población general. Y con respecto al aspecto metabólico, ya no de aumento de peso, sino a los cambios metabólicos, observen que los cambios en los parámetros de respecto a colesterol y triglicéridos han sido favorables para la rama comparadora que tenía dolutegravir más asociado a tenofovir, disoproxil fumarato y FTC, porque claro, conocemos de esta virtud que tiene tenofovir, disoproxil fumarato de disminuir los lípidos, la siguiente. Pero observen que si bien el perfil fue favorable con respecto al colesterol total, con respecto al LDL y a los triglicéridos, no se modificó significativamente la relación entre HDL colesterol y colesterol total, porque Dovato tuvo una mejor performance con respecto al colesterol HDL. Aumentó más el colesterol HDL y eso permitió que se equilibrara en la ecuación colesterol HDL y colesterol total. Así que realmente el perfil lipídico, si bien sabemos que tenofovir disoproxil fumarato juega un rol muy fuerte en ese aspecto, no ha sido tan desfavorable como uno podría haber pensado y realmente lo compensó en un punto Dovato. En esta diapositiva lo que ven es estos mismos parámetros en el estudio Tango. El estudio, recuerdan, de Switch. Acá ya no está tenofovir disoproxil fumarato, está tenofovir alafenamida, porque los pacientes sí o sí venían de tenofovir alafenamida. Nuevamente, pequeños cambios en el perfil lipídico. Obviamente acá los cambios no son tan importantes por esto que mencionábamos. Hay muy pequeños cambios y comparables entre ambas ramas con respecto a la glucosa en ayunas. Ya vamos a aspectos más finos metabólicos. Y hay algo interesante. Observen, por ahí lo ven chiquitito, yo se los leo. Dice, pequeños incrementos similares en la resistencia a la insulina medida por el OMA. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando uno lee los pacientes que venían de estos regímenes con TAF, ¿sí? Estamos en el estudio Tango, estudio de Switch, tenían en un 72% un OMA de base mayor a 2. Y a 144 semanas, el OMA aumenta muy poco en ambas ramas, a 78% en una y a 82%, 83% en la otra. Es un dato que no está en la diapositiva, se lo estoy diciendo en memoria, pero es un incremento pequeño. Lo que sucede es que partimos de un OMA elevado, ¿sí? Esto también es consistente, sabemos que la obesidad es un problema global
que el índice de masa corporal está aumentando en los países de bajos y medianos ingresos sostenidamente desde los años 70 en el mundo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y esto es consistente. A mayor obesidad, ustedes saben que aumenta el riesgo de síndrome metabólico y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pequeños cambios en el peso, ya lo habíamos mencionado, y en todas las ramas similares perfil o incremento en el síndrome metabólico. Esto es importante porque no se mide en todos los estudios el síndrome metabólico, acá se midió y el incremento fue similar en ambas ramas. Y una de las últimas de este tema, la última, es el estudio SALSA. Recuerden que este es otro estudio de switch. Acá no tenían TAF previamente los pacientes, es el esquema que vinieran recibiendo, switchaban a Dovato, una rama, la otra seguía con su esquema. Nuevamente, no hubo diferencias significativas en los parámetros lipídicos, tampoco en otras variables metabólicas como la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas, el OMA o la hemoglobina glicosilada. Similares y pequeños aumentos de peso en ambas ramas, ¿sí? Y lo mismo con respecto al síndrome metabólico. Prácticamente Dovato mostró nuevamente su nobleza con respecto a los parámetros metabólicos y de aumento de peso con respecto a los comparadores. Muchas gracias, doctora. Yo quería aprovechar antes de pasar al siguiente tema, preguntarle al doctor Campillay, porque ya, si bien la doctora Greco nos dijo que para ella el tema del peso no era un factor decidor, quería tener su opinión. ¿Qué opina usted o cómo enfrenta usted a un paciente con obesidad, por ejemplo, que vaya a tener que iniciar tratamiento o cambiar tratamiento? Bueno, en general, cuando decido iniciar algún tratamiento o cambiar algún tratamiento en un paciente con sobrepeso o obesidad, me evalúo obviamente los respaldos de los estudios clínicos, tanto pivotales como en vida real, y en base a eso tomo la decisión y en general la mayoría de las veces me ha ido bastante bien con las combinaciones, ya sea en base a 3 drogas o 2 drogas con dolutegravir. Me ha ocurrido en algunas ocasiones pacientes que venían con ya una tendencia al sobrepeso o obesidad y que con ciertos regímenes distintos a Bacavir o a dolutegravir han aumentado significativamente de peso en periodos cortos con esquemas basados en tenofovir, ya sea TDF o TAF, y que al hacerles el cambio a un esquema basado o en abacavir, 3-TC, dolutegravir o ya definitivamente una terapia dual con 3-TC, dolutegravir, se ha objetivado una mejoría. Claramente aquí va acompañado de todas las recomendaciones y la educación que uno le hace al paciente y que el paciente también se preocupa de que en ese momento está viendo y observando un aumento constante de su peso y que se van alterando otros parámetros metabólicos. Entonces, en conjunto con la educación y con fomentar los estilos de vida saludable, el cambio a estos esquemas son bastante favorables. Esa ha sido mi experiencia y en particular con Dovato no he tenido experiencia de que los pacientes que haya hecho el cambio experimenten aumentos de peso. Con el sesgo debo reconocer que mis primeros pacientes que fui haciendo cambios eran pacientes muy parecidos a los de estudios clínicos, o sea, pacientes jóvenes con sin comorbilidades, que ya venían con un esquema de abacavir 3-TC, dolutegravir, indetectable hace un tiempo considerable, adherentes a su tratamiento, adherentes a los controles, por lo tanto con harta precaución al hacer el cambio. Y en ellos al menos me ha ido bastante bien, y tanto en lo que ellos me reportan como en lo que uno evidencia en los exámenes de laboratorio y en el seguimiento virológico, en la supresión virológica. Gracias, doctor. Y doctora, quería tener... Sí, yo iba a reforzar lo que dice Rolando, ¿no? El doctor Campillay. Esto de que a lo mejor uno piensa en Dovato en pacientes experimentados o de edad avanzada o con comorbilidades, pero también estos pacientes jóvenes y sanos, a mí me parecen los mejores candidatos. Él les contaba que el primer paciente que paciente naive con que inicié tratamiento con 2 fármacos, fue un paciente, es una anécdota, la cuento muy rápidamente, tengo un minuto, es un paciente que vino con un diagnóstico muy reciente, paciente joven, sano, y le propongo hacer los estudios de carga viral y resulta indetectable. Le hago un Western blot, caramba, digo, indetectable, ¿qué pasó aquí? Es un ELISA falso positivo, no, el Western blot fue positivo, era un controlador de elite.
Entonces le propongo entrar en un estudio clínico que se hacía en un centro de la ciudad de Buenos Aires, en donde estaban randomizando a los pacientes controladores de elite a recibir o no tratamiento, y me dice que lo va a pensar. Y vuelve a la siguiente consulta con la madre muy enojada, que me dice, de ninguna manera mi hijo va a hacer un experimento, quiero que le dé tratamiento. Y la verdad que yo lo miraba a ese joven sano, sin ningún elemento de progresión ni de inflamación, que uno puede pensar que la tiene. Bueno, todavía tenemos que definir qué vamos a hacer con los controladores de elite, pero me daba lástima darle 3 fármacos, un hombre joven, con muchos años por delante de fármacos. Y me animé y le propuse recibir, todavía no teníamos Dovato, dolutegravir 3-TC. Y luego me entusiasmó esto de exponer menos a los jóvenes y sanos a tantos años de 3 fármacos. Así que me parece que también es un target súper importante. Tengo muchísimos pacientes jóvenes que inician tratamiento de esta manera, con 2 comprimidos por hora, porque en muchas obras sociales todavía no me dan Dovato, y en las prepagas que lo puedo usar, bueno, ni les digo, excelente. Así que también es un target. Piensen, hay un estudio, y ya termino con esto, prometo, muy interesante de Julia Marcus, publicado en CROI 2020. Véanlo, compara la expectativa de vida de los pacientes VIH con los no VIH, con los seronegativos, con un número muy importante, casi 40.000 pacientes VIH, machea 1-3 con no VIH, y muestra cómo crece la expectativa de vida desde el año 2000 al 2016 y cómo se acorta la brecha, y que un paciente VIH en 2016 tenía una expectativa de vida a los 21 años de 65 años extra. O sea, muchos años de exposición a fármacos. Entonces, es también un target a tener en cuenta. Eso quería resaltar. Muchas gracias. Súper interesante lo que usted dice. Efectivamente, una persona joven va a estar 60 años en tratamiento antirretroviral. Entonces, tener los 60 años con un fármaco adicional que aparentemente no estaría entregando ningún beneficio, más que agregar, como usted decía, interacciones, riesgo de comorbilidad y todo, no se justificaría probablemente más a futuro. Sí, y ni hablar que el mismo estudio muestra que esa expectativa de vida que ha crecido y que ha cortado la brecha con respecto a los VIH negativos no está exenta de comorbilidades. Al contrario, las comorbilidades aparecen con mayor prevalencia más tempranamente en los pacientes viviendo con VIH, así que qué mejor que tenerlos ya con un esquema tan amigable. Doctor Campillay. Basándome en lo mismo que comenta la doctora Greco, esa ha sido la motivación para empezar a experimentar y tener más experiencia con pacientes jóvenes que ya están en tratamiento con triterapia, que ya logran la indetectabilidad y que tienen una buena adherencia a los controles y a su terapia, de ir probando con la expectativa de bajar la toxicidad a largo plazo, pensando que van a vivir, claro, 40, 45, 50 años más, y con esa explicación, la mayoría de los pacientes son súper abiertos al cambio. Algunos preguntan más que otros, pero uno les va respaldando con la evidencia que existe y contando los estudios que existen y también la experiencia acumulada que uno va teniendo, y tiene en general bastante aceptación por parte de los pacientes. Muy pocos son más reticentes, y por ahí quizás los más mayores me ha ocurrido que son más reticentes a hacer el cambio porque quizás han experimentado con las primeras terapias efectos adversos y después se acostumbraron, entonces tienen el temor que al volver a hacer un cambio pudieran volver a experimentar estos eventos adversos, como lo mostró la doctora en los primeros estudios. Pero la verdad es que la mayoría que son jóvenes y que se les da esta explicación andan bastante bien y son bastante aceptan el cambio sin mayores problemas, sin mayores inquietudes. Sí, perdón, yo quería acotar algo. Además de convencer a veces a los pacientes, nosotros en Argentina al menos nos cuesta convencer a los médicos. Durante muchos años les dijimos 3 fármacos, como si fuera una ley, y ahora les estamos diciendo, pueden darle 2 fármacos. Y realmente este cambio de paradigma cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Y voy a decir una frase que es del doctor Pedro Kahn, que dice, ahora vamos a explicar por qué vamos a darle 2 fármacos, pero en un tiempo vamos a tener que dar explicaciones de por qué damos 3 fármacos pudiendo dar 2 con la misma eficacia y seguridad. Así que, para pensarlo, ¿no? Sí, para pensar, ¿cierto? Muchas gracias, doctora. Y ahora nos toca el último tema con usted, que es un tema un poquito más árido, ¿cierto? Que es esto de la replicación bajo el nivel de detección, ¿cierto? Y quería pedir que nos pueda contar un poquito al respecto, doctora. Bueno, este es un concepto muy interesante, ¿no?
Ustedes saben que medimos la carga viral en forma cuantitativa, de acuerdo al método que tengan disponible, generalmente por encima de las 40 copias, de las 50 copias, algunos laboratorios por encima de las 20 copias, pueden medir cuantitativamente la carga viral y les van a decir con exactitud. Tiene 78 copias, 232.000, el número que sea. Pero por debajo del límite de detección, ¿hay replicación viral? Por debajo de esos 20, por debajo de esos 40, ¿hay replicación viral? Bueno, este estudio, en realidad, en Gemini 1 y 2, también se hizo en Tango, se midió la replicación que hay por debajo del nivel de detección, pero no se puede hacer en forma cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, los virólogos lo que observaron era si había señal de presencia viral o no señal de presencia viral por debajo de ese límite de detección. Y a eso le llamaron target detected cuando había, target not detected cuando no había. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos habla de que si estos esquemas están permitiendo un bajo nivel de replicación que nos pueda traer un dolor de cabeza más adelante. Sabemos que a estos niveles no tenemos nada clínico, nada práctico para hacer. Si yo descubriera que un paciente tiene replicación bajo nivel de detección, ¿qué le voy a hacer? Nada. No hay nada que yo pueda hacer. No tiene impacto clínico. Pero ¿esto nos va a traer un dolor de cabeza futuro? Bueno, observen que se midió el target o detected o no detected en Dovato y en la rama comparadora y la proporción de target detected o no detected en todas las semanas del estudio fue absolutamente comparable, ¿sí? No hubo más replicación por debajo del nivel de detección con dos fármacos. Esto, les reitero, no tiene un impacto clínico práctico hoy en la vida de ustedes, pero nos habla de la nobleza y de la seguridad y de la supresión sostenida con Dovato, ¿sí? Y por encima del límite de detección sí podemos medir la carga viral y en esta diapositiva lo que ven son los blips y la frecuencia de blips. Fíjense que fue mucho menor en rojo con Dovato que con la rama comparadora. Nuevamente, a lo largo de todas las semanas, ¿no? Nuevamente, la nobleza y la fortaleza de la eficacia sostenida de este esquema de dos fármacos. Gracias, doctor. Doctor Campillay, quería preguntarle si esta data usted le entrega algún grado de confianza o siente que algo más falta todavía como para poder ya definir y decir finalmente que Dovato con 2 drogas es tan potente como un esquema de 3 drogas. Obviamente se agradece esta data porque muchas veces nos vemos enfrentados que los pacientes, por muy adherentes que sean, por muy ordenados, igual experimentan episodios de blips que están relacionados con un montón de factores, tanto infecciosos, una vacuna, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el hecho de tener esta data de que efectivamente bajo el nivel de detección no se observa una mayor tasa de replicación viral y que inclusive los episodios de blip son menos frecuentes, da la tranquilidad para poder hacer también estos cambios en pacientes que en alguna oportunidad han tenido un blip o por un olvido o por un factor externo han suspendido y han tenido cargas virales detectables en algún momento, pero que rápidamente vuelven a estar indetectables. Entonces, obviamente esta data de seguridad y de efectividad en vida real o en los estudios clínicos da sustento para tomar decisiones más consensuadas y también transmitirle a los pacientes que la decisión que uno está tomando, justamente muchos que han siempre escuchado que el VIH se trata con una triterapia y que yo le estoy ofreciendo una terapia en base a 2 fármacos, permite darle esta tranquilidad y respaldada por la evidencia científica. Gracias, doctor. Y doctora, usted explicó muy bien la data, pero quería tener su opinión personal de esto. ¿Qué opina usted de esta información? A mí me parece que esta información es importante porque todavía, reitero, estamos tratando de convencernos y convencer a nuestros colegas que esto es un esquema sólido, fuerte, en el que podemos confiar. Y esto no hace más que mostrarnos que no solo es sólido donde vemos, sino también debajo de la alfombra, donde no vemos, porque podría presentarse dudas al respecto y esto sirve para mostrarle a nuestros colegas y a nuestros pacientes que es un esquema sólido y que puede utilizarse con toda seguridad en los pacientes sabiendo que no vamos a tener dolores de cabeza a largo plazo, que no estoy presenciando una replicación bajo el nivel de detección que más adelante va a estar por encima del nivel de detección y se va a convertir en un posible fallo. Esto no ocurre y ocurre con todos los esquemas, pero
con todos los esquemas por igual. Por eso no hubo diferencias significativas entre Dovato y el comparador y habla de la fortaleza de Dovato. Muchas gracias, doctora. Muy clara su explicación, le agradezco su ponencia. Y ahora vamos a dar pie al doctor Campillay, que viene con la segunda mitad de esta actividad, y que el doctor Campillay nos va a hablar principalmente de datos de vida real, los compartimentos, cómo se comporta el Dovato o un esquema de 2 drogas en relación a distintos compartimentos, y también un poco de su experiencia en relación a esta data. Muchas gracias, doctor Campillay. Bueno, esos son mis conflictos de interés. Una vez más, agradecer a la invitación para este simposio. Vamos. Bueno, sabemos que los estudios en vida real nos dan una complementariedad a los datos que obtenemos de los estudios pivotales que dan autorización a los fármacos. Fortalecen las debilidades que pueden tener estos estudios pivotales y a pesar de que pueden tener algunos sesgos o menor calidad metodológica, cuando tenemos un complemento entre ambos tipos de estudios, nos va dando más herramientas para poder aplicarlo en la práctica clínica. Entonces ya sabemos que más de 7.000 personas alrededor del mundo están o han recibido 3TC con dolutegravir. Esto básicamente en base a cohortes de Europa. De estos 7.000 pacientes, 5.600 se sabe que están completamente suprimidos su carga viral y también sabemos que hay al menos 550 pacientes naive que han recibido Dovato. Por lo tanto, sabemos que hay una población diversa en los estudios realizados en vida real que nos dan una información muy valiosa para nuestra práctica clínica. Acá vemos los resultados de efectividad en varios estudios de vida real en pacientes que recibieron Dovato, donde evaluamos la efectividad hasta 48 semanas de seguimiento. Son varios estudios donde vemos que los resultados que se obtienen en estos estudios de vida real respaldan la evidencia que ya conocíamos en los estudios Gemini 1 y 2 y también en el estudio STAT. Aquí los parámetros son bastante estrictos, con cargas virales menores de 50, por lo tanto son valores aceptables y con porcentajes de efectividad a este periodo de seguimiento muy elevados, por lo tanto son varios los estudios y son muy relevantes para darnos mayor cuerpo de evidencia ante la decisión que tomemos en un paciente en particular. Aquí estos son datos también de estudios en vida real, pero en pacientes que se han hecho switch. En el anterior eran pacientes naive a tratamiento y acá tenemos estudios que incluso tienen un periodo de seguimiento de hasta 5 años, como el estudio de la cohorte de Mayolo, en donde vemos que la efectividad se mantiene en distintos periodos de seguimiento y estas altas tasas de supresión virológica respaldan también la información de los estudios pivotales Tango y Salsa. Muchas gracias, doctor. Y doctora Greco, acá quería tener también su opinión respecto a qué es lo que aporta a la evidencia clínica estos datos de vida real. Bueno, Pablo, son muy importantes porque también refuerzan la confianza que podemos tener en los esquemas. Nosotros sabemos que los pacientes en los ensayos clínicos son pacientes seleccionados muy específicamente, con características muy especiales, con criterios de inclusión y exclusión muy estrictos y siempre tenemos la duda de si todos los datos que extraemos de los análisis, de los ensayos clínicos en general, no solo de Dovato, de todo, se aplican a la vida real y al mundo real. Y bueno, esto nos está diciendo que sí, que todos estos estudios con un N muy importante de pacientes refuerzan los datos de los estudios clínicos de Dovato. Gracias, doctor. Solo mencionar que estos estudios también tienen análisis de pacientes que tienen falla virológica y de los pacientes que reportan falla virológica tanto en los estudios de vida real en pacientes naive como en pacientes que se ha realizado un switch. No se logran detectar mutaciones asociadas a resistencia a 3TC o a dolutegravir. Algunos pesquisan mutaciones a análogos de tipo TAM o a no análogos, pero ninguno que afecte la efectividad de 3TC o de dolutegravir. Muchas gracias, doctor. Y pasar ahora un poquito a hablar de eventos adversos en estos estudios. Aquí vemos pacientes experimentados y la tasa de discontinuación debido a eventos adversos.
en estos mismos estudios de vida real y vemos que la tasa de discontinuación debido a estos eventos adversos es baja en los pacientes que han recibido 3TC y dolutegravir en los estudios de vida real, lo que es equivalente a lo que vimos en los estudios SALSA y TANGO. Por lo tanto, nuevamente respalda la información que ya veníamos obteniendo de los estudios pivotales y que dan tranquilidad para hacer los cambios con tranquilidad. Muchas gracias, doctor. Y recién mencionó algo súper interesante de que los pacientes que presentaban fracaso virológico, ¿cierto? Hay datos, nosotros sabemos, y acá quiero dejar súper claro que desde GSK nosotros no promovemos el uso de Dovato en presencia de la M184B o de sospechada o documentada o resistencia al dolutegravir. Sin embargo, en vida real han salido algunos datos al respecto y me gustaría si puede hacer el comentario, doctor. Claro, aquí se ven estos estudios de vida real en donde se evalúa el impacto que tiene la mutación M184B, que puede estar archivada y que no tiene un impacto clínico significativo en el seguimiento de estos pacientes. Estos estudios tienen un periodo de seguimiento bastante adecuado, con un número de pacientes también considerable y que dan entonces la tranquilidad de que incluso un paciente en que no detectamos la mutación M184B porque no tenemos estudio genotípico, porque no se puede realizar, porque simplemente no lo realizamos al inicio como rutina, inclusive en pacientes que ya han probablemente estado expuestos a 3TC o FTC y que pudieran haber tenido archivada la mutación M184B, no tienen un impacto clínico al hacer el cambio a 3TC con Dovato, con dolutegravir. Yo quería comentar algo. Ustedes observen que estos estudios son todos, no sé si lo llegan a ver, retrospectivos. Les quiero comentar que en Argentina está comenzando un estudio multicéntrico en donde van a iniciar dolutegravir 3TC sin tener el estudio de resistencia previo, pero no como en el STAT, que a la semana lo cambian si está la 184 y siguen el estudio, sino lo van a dejar, lo van a ver después. Así que, bueno, es interesante, es un estudio que recién está comenzando, es un estudio iniciado por iniciativa del investigador, no es un estudio esponsoreado, así que la verdad que, y es prospectivo, que es lo interesante. Interesante porque también hubo un estudio que se intentó hacer en Argentina, no sé si recuerda, que querían evaluar Dovato en personas recientemente diagnosticadas con la M184B, pero fue tan baja la tasa que tuvieron que no alcanzaron a reclutar prácticamente ningún paciente. Sí, no nos enorgullecemos de nuestra resistencia, ya que a los inhibidores no nucleosídicos tenemos un número, la verdad, avergonzantemente alto, de mayor al 12%, 13%, pero con la 184 no, realmente tenemos muy poca, así que no. Pero sí van a empezar en pacientes naive, en donde no cuentan con el dato del test de resistencia, y bueno, es un estudio bastante jugado, pero muy interesante y creo que va a tener información muy jugosa que sacar, porque les reitero, observen, todos retrospectivos, este va a ser prospectivo. Muchas gracias, doctora. Y doctor Campillay, usted... No, dime. Solo mencionar que dentro de estos estudios mencionan en uno en particular que la presencia de la M184B en los más de 5 años hacia atrás no tiene ningún impacto, reforzando los datos del seguimiento que tienen. O sea, la mayor precaución que podría eventualmente tenerse con la presencia de la M184B es en los últimos años, pero sí ya históricamente por más de 5 años, ahí no tendría ninguna relevancia. Muchas gracias. Y una consulta. Usted, yo sé que usted, en su centro tienen acceso al genotipo por DNA proviral. ¿Usted recomendaría hacer un genotipo por DNA proviral antes de cambiar a un paciente a Dovato que esté indetectable? La verdad es que no le veo mayor beneficio. En general, cuando solicitamos DNA proviral con carga virales muy bajas, no siempre es tan rendidor. Entonces, en un paciente indetectable que ya viene virológicamente suprimido hace un tiempo y que yo voy a hacerle el cambio a Dovato, no le veo mayor beneficio en la toma de decisión final. Sobre todo si es un paciente que le voy a hacer un seguimiento más precoz o igual que con otros esquemas de 3 drogas, no le veo mayor beneficio considerando lo laborioso que es realizar el test genotípico en DNA proviral. En el fondo, lo más importante serían los antecedentes del paciente y saber si es que la ha tenido o no. Y si la ha tenido, no utilizar Dovato y buscar otra alternativa, ¿cierto? Claro, en ese caso pensaría más en buscar otra alternativa, más que
basarme en un genotipo por DNA proviral para hacer un cambio con mayor seguridad, que en realidad no me va a aportar mucha mayor seguridad. Muchas gracias, doctor. Y hablar ahora un poquito de los datos de seguridad en estos estudios de vida real que usted ha mencionado. Bueno, aquí se ven los resultados en relación a el aumento de peso en pacientes en estudios de vida real. Son alrededor de 11 estudios en vida real en donde se han analizado estos impactos sobre el peso y en general se ven resultados mixtos, contradictorios, algunos a favor del aumento de peso, otros en que no se ha reportado un aumento de peso y solamente en uno hay algunos parámetros que logran algún grado de significancia estadística, pero al hacer el análisis global de todos estos estudios con los pacientes que con el número de pacientes que no es menor, son alrededor de, así al ojo, como 1000 pacientes, los estudios sobre, o sea, el impacto sobre el peso, la verdad es que es prácticamente nulo al hacer el análisis global. Lo mismo pasa con los efectos adversos a nivel renal. Se ha evaluado y se ha visto que hay un mínimo impacto sobre la función renal y que este mínimo impacto generalmente tiene relación con las primeras semanas después de hacer el cambio, pero que a las 24 o 48 semanas, cuando ya se ha hecho un seguimiento mayor, estos cambios no son significativos, vuelven a valores normales o valores basales, por lo tanto, el resultado global de estos son, me parece que 5 estudios de vida real, el impacto sobre la función renal es mínimo. Bueno, aquí comentar que esta evidencia, en mi caso al menos, me ha sido muy relevante y muy importante para tomar decisiones. Por ejemplo, un paciente que es monorreno y que lo tenía con Triumec y en algún momento, por sus características, pensé bajarle la toxicidad y con estos estudios de respaldo me atreví a simplificarlo a Dovato y la verdad es que ya llevo un control a los 6 meses de seguimiento y no ha tenido ningún impacto sobre su función renal ni sobre otros parámetros metabólicos tampoco. Estos estudios son bastante interesantes de mencionar porque son 3 estudios de vida real en donde evalúan el impacto que tiene Dovato sobre la densidad mineral ósea. Y varios de ellos muestran un incremento significativo en la densidad mineral ósea, tanto en columna lumbar o en cadera. Por lo que en global la evidencia de estos estudios en vida real sugieren que habría una mejoría en la densidad mineral ósea comparado con la medición basal en pacientes que están recibiendo Dovato. Muchas gracias, doctor. Doctora Greco, ¿cómo esto viene a apoyarlo usted en su práctica? Bueno, acá encontramos otro target, ¿no? En el que me gusta sobre todo cambiar, ¿no? a los pacientes. Aquellos pacientes en que yo no les quiero generar daño renal, no les quiero empeorar su metabolismo óseo, pero no les quiero dar TAF. Entonces, ahí Dovato juega un rol. Por ejemplo, la mujer posmenopáusica, ¿no? La mujer peri 40, 50, joven, el que diga lo contrario, se las ve conmigo. Esas jóvenes mujeres de 40, 50 que... entonces, no quiero sumar toxicidad renal con tenofovir desoproxil fumarato, no quiero sumar toxicidad renal porque, bueno, ya tienen unos pocos años, pero los tienen, y entonces les pienso en darles TAF, pero si les voy a dar TAF con dolutegravir, ¿puede aumentarme el peso? Bueno, es una posibilidad. Entonces, en ellas, Dovato es una buena opción. Pacientes, en mi experiencia me ha tocado más que nada en switch, pacientes que las vengo siguiendo desde los 30, 35, 40, y bueno, les hago la propuesta de cambiar y es un escenario en donde me siento cómoda. Yo creo que es muy interesante lo que usted menciona porque la mujer habitualmente se deja un poco de lado de los estudios. Usted sabe que hay muchos estudios que incluyen pocas mujeres y está todo el tema de la menopausia, ¿cierto? Y el riesgo de mayor desmineralización ósea con la menopausia y quizás esta data también podría apoyar en ese sentido. Sí, sí, absolutamente. Por eso les digo yo, en un principio lo que hice fue cambiar a muchas a tenofovir, a la fenamida, pero bueno, la verdad es que lo que no estoy dispuesta a negociar es el dolutegravir. Entonces, si tengo que negociar algo y tengo que sacar algo de escena es al tenofovir, a la fenamida, y bueno, ahora tengo esa opción. Así que, bueno, dolutegravir para mí es innegociable, creo que por eso, reitero, se ha posicionado primero en las guías de nuestra región y del mundo, ¿no?
Y doctor Campillay, pasando ya siguiendo con temas de seguridad, quería su opinión respecto a los eventos neuropsiquiátricos que fue comentado también en este curso. Bueno, aquí tenemos varios estudios de vida real, tanto de pacientes naive como pacientes en switch, en donde se evidencia de que las tasas de discontinuación debido a eventos neuropsiquiátricos no son mayores que lo esperado a un paciente con inhibidores de integrasa o con esquemas con dolutegravir. Por lo tanto, nos da también cierta tranquilidad de que no vamos a tener un incremento significativo de los eventos adversos a nivel del sistema nervioso central y probablemente, en mi experiencia, que la mayoría de los pacientes que tengo con Dovato venían de Triumec, ya habían experimentado la exposición a dolutegravir y si ya no la presentaron en esa oportunidad, con menos probabilidad la van a presentar al sacarle una droga de su esquema. Así que mencionar que también dentro de los eventos adversos neuropsiquiátricos también consideran algunos eventos adversos que son como más inespecíficos como astenia, debilidad, que pueden ser cuestionables el impacto o la real asociación con daño del sistema nervioso central o efecto adverso del sistema nervioso central. Entonces, estos estudios dan la tranquilidad de que un paciente que ya viene con un esquema basado en dolutegravir o inhibidores de integrasa no van a tener mayor incidencia de la esperada a esta exposición a estos antirretrovirales. Bueno, este es un poco un resumen en donde reforzamos la importancia de que ya existen muchos pacientes a nivel del mundo que están recibiendo Dovato, que la mayoría de ellos, más de 5.500, están con supresión virológica, que la población es bastante heterogénea, o sea, tenemos pacientes de distinto tipo y con condiciones especiales particulares que han sido expuestos a Dovato y que logran efectos similares tanto en la replicación viral como en los eventos adversos que reportan y que estos datos también reportan la alta barrera genética y la alta barrera a la resistencia que tiene este esquema basado solamente en 2 drogas. Muchas gracias, doctor. Y ya damos pie a la última parte de su presentación, que es hablar un poquito de los sitios santuarios, y me gustaría que pueda explicar esto y dar su opinión respecto al UIWALU en todo este contexto. Bueno, este tema de los sitios santuarios es súper interesante porque son sitios anatómicos de nuestro organismo que son de difícil acceso para el sistema inmunológico y también para los fármacos, entre ellos los antirretrovirales. Por lo tanto, siempre está la discusión de que en estos sitios anatómicos, que son el cerebro, el sistema nervioso central, el tejido genital, son lugares en donde pudieran mantenerse reservorios del virus y que en un esquema que no tenga una adecuada penetración a estos sitios pudiera mantenerse ahí un reservorio potencial de volver a generar replicación viral a nivel plasmático. Entonces, aquí tratando de abordar este punto, este estudio es súper interesante, un estudio que se publicó o se presentó en el CROI en el 2020, en donde se vio que pacientes que se cambiaban de un esquema de 3 drogas a Dovato no tenían un impacto significativo en la supresión virológica. Estos eran pacientes, estos eran pacientes naive, en que se cambiaba de 3 drogas a 2 drogas y se hicieron determinaciones basales y a la semana 48 tanto en plasma como en el líquido cefalorraquídeo y se veía que en ambos momentos la replicación viral en líquido plasmático en sangre y en el líquido cefalorraquídeo estaba suprimida. ¿Ya? Estos son 15 pacientes en donde se evalúa incluso la concentración de dolutegravir libre, o sea, no unido a proteína, y que se mantienen bastante adecuadas en niveles adecuados que logran mantener una buena supresión viral en ambos tejidos. Esa es una evidencia importante que tenemos de que estos sitios santuarios también son accesibles a estos antirretrovirales y que de esta forma no vamos a tener mayor riesgo de un escape viral desde estos sitios santuarios, que es donde se aloja el VIH y se replica en forma lenta y que es capaz de, en un paciente suprimido, repoblar y tener circulación de cargas virales elevadas en el plasma si no tenemos un esquema antirretroviral potente y que tenga una buena llegada a estos sitios santuarios.
Este otro estudio también está orientado a ver el efecto de la terapia antirretroviral en sitios santuarios, acá en este caso en tejido seminal, en plasma seminal, perdón, en pacientes experimentados, en el ASPIRE y en pacientes naive en el ACTG 53-53, en donde se evaluó y se vio que solamente había muy pocos pacientes que presentaban cargas virales detectables o se pesquisaba en el líquido seminal niveles de carga viral detectable de VIH. Por lo tanto, el grupo que estaba con dolutegravir 3TC tenía tasas similares a los pacientes que seguían con su esquema actual basado en tres drogas. Así que este estudio también nos da tranquilidad de que otro órgano santuario, como es el tejido gonadal, el plasma seminal, logra niveles adecuados de antirretrovirales de 3TC y de dolutegravir que permiten también mantener suprimida la carga viral en estos órganos. Y este estudio lo que evalúa es la disminución de la carga viral tanto en plasma, en líquido seminal y en tejido rectal en dos ramas. Una rama que está en pacientes con dolutegravir 3TC y otra rama con bictegravir, emtricitabina y TAF. En ambos grupos, en ambas ramas, se vio una rápida disminución de la carga viral y una supresión mantenida en estos tres sitios, ¿ya? Este es un indicador de que no existe una diferencia en los parámetros que nosotros evaluamos como inflamación o de activación inmunológica en estos sitios santuarios, que no son diferentes a lo que logramos en el plasma, y nos da también más evidencia y tranquilidad de que esta combinación de dolutegravir con 3TC tiene buena llegada a estos tejidos. Entonces, básicamente, como conclusiones, sabemos que el VIH establece reservorios latentes en varios compartimentos del sistema inmune y que son separados de ellos por barreras físicas, por células, y que la penetración de los antirretrovirales a estos sitios es fundamental para lograr un éxito virológico. A pesar de que la penetración de los antirretrovirales al tejido genital y a la mucosa rectal es droga dependiente, es sexo dependiente y también tiene que ver con otros factores específicos de la droga o otros factores del paciente. Al tener estos estudios que respaldan que la carga viral se suprime en forma equivalente a lo que vemos en sangre en estos tejidos santuarios, le da más sustento a lo que siempre hablamos de la indetectabilidad es igual a la intransmisibilidad, o que el paciente deja de contagiar. Por lo tanto, viene a reforzar aún más este concepto que venimos ya escuchando desde el estudio Partner, de que con tranquilidad un paciente que cambiamos a Dovato va a tener la misma, va a ser igualmente no va a contagiar. Al solo monitorizar la carga viral podemos extrapolar qué es lo que ocurre en plasma, también lo estamos viendo en los tejidos santuarios que van a permitir que el paciente no vuelva a tener cargas virales detectables en el seguimiento. Muchas gracias, doctor. Doctora Greco, por favor. Sí, reforzar eso me parece muy importante. Nosotros sabemos que indetectable igual intransmisible surge de estudios clínicos fundamentalmente. Acá lo estamos viendo, digamos, directamente, están midiendo la carga viral en esos fluidos, y los dos esquemas son muy nobles, tanto el basado en bictegravir como Dovato, y lo importante es que ambos pueden mantener la carga viral indetectable en plasma y fluidos. Es muy importante porque recuerden que el tratamiento es uno de los pilares de la prevención combinada, y si queremos aspirar algún día a bajar la incidencia y a tener un verdadero impacto en terminar con esta verdadera pandemia, me parece que es un dato muy importante y que contribuye o fomenta este aspecto de la prevención combinada tan importante que es el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro seminario. Quería preguntarle al doctor Campillay si tiene algunas palabras finales. Solo mencionar que, bueno, a medida que uno va practicando poniendo en práctica estos datos científicos que hemos mostrado, nos va dando más tranquilidad para el seguimiento que tenemos con nuestros pacientes. Ahora, el lunes hice una revisión para esta presentación y ya tengo 29 pacientes con Dovato, y muchos de ellos ya con uno, incluso con 2 controles de seguimiento, y la verdad es que andan súper bien.
bien, van con muy poco efecto adverso. Como les comentaba, algunos incluso refieren que se sienten mejor, como que su estado general de salud es mejor, probablemente porque están expuestos a un fármaco menos en forma continua. Y esta evidencia constante que vamos obteniendo de estudios de vida real nos va dando más seguridad para este nuevo enfoque que le estamos dando a los pacientes en tratamiento antirretroviral con estos esquemas duales o biterapia, como se mencionó anteriormente, y que también nos va a dar paso a lo que viene en el futuro, con las terapias inyectables de larga acción. Entonces nos va dando experiencia y tranquilidad de que efectivamente estos esquemas basados en 2 drogas son seguros y eficaces. Muchas gracias, doctor. Doctora Greco, ¿unas palabras finales? Bueno, que tengan en cuenta que es una opción más. Obviamente no va a ser a lo mejor para todos los pacientes, pero sí para muchos, que muchos se van a beneficiar. Tiene muchos aspectos apetitosos este esquema de 2 drogas y van a encontrar seguros, si se ponen a pensar, entre sus pacientes candidatos en los que se van a beneficiar de las bondades de este esquema de 2 fármacos, que hay que romper este paradigma de 3 fármacos que Dovato ha demostrado eficacia sostenida en el tiempo y que, reitero, no es para todos, pero nosotros sabemos que queremos lo mejor para cada uno de nuestros pacientes y a lo mejor no es igual para todos. Así que es una opción que tienen que tener en mente cada día cuando van al consultorio y están con sus pacientes. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya estamos llegando al final. Quería agradecerle a la doctora Greco, al doctor Campillay por su participación, su excelente ponencia. Y tenemos un par de minutitos, 5 minutos, para un par de preguntas de la audiencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, ya que no hay preguntas, les agradecemos a todos su participación en este seminario, quienes están acá presencialmente y quienes nos están acompañando por vía virtual. A nombre de GSK, agradecerles enormemente y que tengan una buena jornada. Buenas tardes.